Pero primeramente doy gracias al Señor por el privilegio que me concede una vez más poder estar aquí compartiendo con ustedes el mensaje y la palabra del Señor. Vamos a meditar en San Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 51. Tiene por título: Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Dice así en el nombre de Jesús, dice: cuando se cumplió el tiempo en que veía de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose, él les reprendió, diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la otra aldea. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí está el Señor Jesús con sus discípulos. Bueno, la Biblia enseña que el Señor Jesús pasó 3 años y medio con sus discípulos, enseñándole, adoctrinándolo en los misterios del reino. Pero sin duda que cuando el Espíritu Santo no obra en una persona, está esta naturaleza antigua, como decimos nosotros, el viejo hombre. Y una de las cualidades que tiene el viejo hombre es el orgullo. Muchas veces pareciera, hermanos queridos, a veces me sorprende cuando veo muchas veces en las campañas evangélicas hacer el llamado para que las almas pasen a recibir a Cristo, hermano. Y está bien, porque dice la Escritura que día a día van siendo añadidas las almas que han de ser salvas, hermano. Pero el Evangelio no es un solucionador de problemas, hermano. Si alguien tiene necesidad de dinero, el Evangelio no le va a solucionar ese problema. La finalidad del Evangelio es la salvación de la alma, es la salvación del alma. Esa es la finalidad del Evangelio. Muchos vienen al Evangelio procurando conseguir algo, sacar algo, rescatar algo. Pero la finalidad del Evangelio es la salvación del alma. Pero para que el alma sea salva, hermano, tiene que vivir un proceso en el Señor. Y muchas veces en la iglesia, muchas veces no se les dice a las almas, principalmente nuevas, como dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga mi voluntad. Así dice el Señor. Sabe que el mundo no conoce al Señor. El mundo aborrece al Señor. Por eso que el amor del Padre no está en el mundo, pero está en nosotros. ¿Pero por qué está en nosotros? Porque cuando llegamos al Evangelio, el Señor tomó nuestra vida que llevábamos y la transformó, la cambió. Llegamos tal vez con un pensamiento equivocado, llegamos tal vez con un pensamiento errado, pero en el caminar el Señor nos fue abriendo el entendimiento para poder entender en qué consiste este camino de salvación. La Biblia enseña y dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición, y dice que por millares son las almas que se pierden, mas angosta es la puerta, dice. Pero bienaventurados los que la hallan.
Aquí estaba el Señor Jesús con sus discípulos, con Jacobo y Juan. Aquí el Señor dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos, mas no le recibieron. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que le despreciaron. No le quisieron recibir. Entonces, de alguna manera da a entender que por el tiempo que llevaban los discípulos con Jesús, no es primera vez que ellos habían sido despreciados, porque la Biblia habla muchas veces que Jesús tuvo que huir el Señor. Por lo tanto, no era una de las primeras ocasiones. Había muchas otras ocasiones donde Jesús tuvo que huir y ellos fueron testigos de esto. Pero ¿por qué ahora esta reacción? ¿Por qué ellos reaccionan al desprecio diciéndole de esta manera al Señor Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Qué detonó en ellos esto? Y la palabra se llama el orgullo. El orgullo. Estos apóstoles son grandes varones de Dios, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y estos varones, Jacobo y Juan, son grandes varones de Dios, pero en este momento, en este pasaje, en este tiempo, cuando estaba aquí con Jesús, ellos estaban siendo procesados. Estaban siendo transformados, estaban siendo cambiados. ¿Quién estaba cambiando al Señor? El corazón. Porque así piensa el mundo. El mundo piensa así, el mundo le desprecian. El orgullo, venganza. Al tiro. ¿Qué hacemos ahí? La venganza. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Dios libre a la iglesia que no esté este fruto en medio de nosotros. Porque a pesar de que andaban con Cristo y de que eran los discípulos, se manifestó esto, y el Señor les dice de qué espíritu, y espíritu ¿qué quiere decir? Forma de pensar, idea, de qué pensamiento se tomaron para decir esto. Porque Jesús le responde más abajo, le dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la otra aldea, dice la Escritura. Hermano, qué terrible ver en estos tiempos, en medio del pueblo, en medio de la iglesia, no sé si decir este fruto, sino esta manifestación. Y aquí está netamente hablando del Señor Jesucristo y de los apóstoles, hermano. Pero ¿sabe cuándo se produce el cambio? Muchas veces el Señor Jesús se enojó con ellos y le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros, le decían a los discípulos, y no pueden entender. Mas dice la Escritura que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice ellos que ahora entendieron lo que Cristo quería decir. Ahora dice que se les fue abierto la mente, el entendimiento, para entender lo que hablaba la Escritura. ¿Quién era el Cristo? ¿Quién era el Mesías? Ahora viene un cambio en ellos. Viene una transformación. Viene una renovación de mente, de espíritu. Mire, meditaba en estos días, en este pasaje. Estaba un poquito enfermo, pero Dios me ha dado la fuerza para compartir con ustedes. Muchas veces yo conozco tantas personas que lamentablemente uno ve que tienen necesidad de Dios,
Pero su orgullo no les permite acercarse a Dios. El orgullo es como una puerta que no pueden cruzar, es como algo que los ata, que no los deja avanzar. Y uno ve su necesidad de Dios, pero su orgullo no les permite, hermano. El mundo, hermano, necesita a Dios, pero ¿por qué no recibe a Dios? Por el orgullo, hermano. Porque muchas veces uno le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas a Dios. Y la persona te responde y te dice, pero yo no soy malo. Y se justifica, hermano. Terrible, terrible. Y esto no viene de ahora, sino que esto viene desde el principio, hermano. Desde el Génesis viene esto, hermano. Que bendito y alabado sea su nombre para siempre. Dios nos ayude y Dios tenga misericordia. Muchas veces le digo a los hermanos, nosotros somos bienaventurados, hermano, le digo yo. Debemos dar cuántas gracias al Señor. De que un día Dios nos salvó, nos perdonó, nos limpió con su sangre preciosa. Porque hay miles que podían haber recibido este beneficio y lo recibimos nosotros. ¿Y quién éramos nosotros? Hombres y mujeres duros de corazón, soberbios, altivos, hermano, que no nos dominaba nadie, que no nos quebrantaba nadie. Pero Dios nos procesa de tal forma que ahora, cuando vamos a la casa de oración y escuchamos una alabanza, no nos damos ni cuenta cuando estamos de rodillas ahí, llorando delante de la presencia del Señor como niños, hermano. Que en otro tiempo era imposible. Que grande es el amor del Señor. Que bendito es el amor del Señor. Pero tiene su, como decimos nosotros los creyentes, tiene su precio. Cristo lo pagó todo en el madero de la cruz. Pero el cambio y la transformación, siempre el cambio, siempre un cambio, una modificación trae consecuencias. Yo meditaba que muchos de los hombres que salen en la Escritura, que al empezar su ministerio fueron orgullosos, pero Dios les quebrantó. Porque lo que Dios trata es el orgullo, hermano. Siempre ha sido así, el orgullo. El orgullo es el que hace daño al pueblo, a la congregación. El orgullo en nosotros los pastores, el orgullo en nosotros los hermanos, el orgullo en las hermanas. Muchas veces ese orgullo echa las almas para afuera. Mas Dios tenga misericordia y nos libre a nosotros del Señor. Porque dice la Escritura que Satanás no estimó ser igual a Dios. Se enorgulleció su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Lo desterró, lo echó. El orgullo, la justificación. Dijeron, el Señor quiere que mandemos. ¿Por qué? Porque la habían despreciado. Ahora dice, el Señor quiere que mandemos, que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Pero sabe que cuando usted escucha este pasaje y después usted lee la vida de Juan, Juan escribió el libro de Apocalipsis. Juan escribió el libro de Revelación. Por misericordia Dios usó a Juan. ¿Para qué? Para mostrar lo que estaba oculto, reveló lo que estaba escondido. Tremendo. Pero para que pasara eso, Dios tuvo que hacer algo. Pedro, dicen los eruditos que Pedro murió crucificado al revés. Dice que él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se produjo ese cambio? Aquí vemos a Pedro y a Juan pidiéndole al Señor que descienda fuego del cielo y destruya a esa gente. Y después vemos a los discípulos siendo muertos y diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué sucedió? Ahí vino el cambio, vino la transformación.
¿Sabe qué, hermano? Muchas veces vamos a la iglesia, muchas veces observamos. Yo digo que es grande es el amor del Señor, porque es imposible que el hombre pueda cambiar. El único que puede cambiar la mente y un corazón es Dios. El hombre tiene un corazón de piedra. Dice la Escritura que Dios coloca un corazón de carne, que palpa, que siente, que da vida. Miren, si vamos al libro del Génesis, allá estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, y Dios le había dicho, de todo árbol podéis comer, pero no comerán, le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto le digo que el día que coman van a morir, le dijo el Señor, van a morir, le dijo. Pero ellos desobedecieron y dijeron no, y prestaron su oído a Satanás, la serpiente, y dijeron no, y comieron, y conocieron que estaban desnudos. Mire, y dice que Jehová Dios se vaciaba, dice, por el huerto, y ellos se escondieron entre los árboles, y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, hermano. La justificación. Y ahora ellos vinieron delante del Señor porque Dios la llamaba y dice a Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Dónde estaban? Yo los estaba llamando, ¿dónde estaban? Y ellos dicen, aquí estamos, Señor. Y venían vestidos con delantales de hoja, de higuera. Aquí venimos, Señor. Ahora sí, pues ahora nos podemos parar delante tuyo porque ya estamos con ropa. Lo que pasa es que estábamos desnudos. Y el Señor le dice, ¿quién les enseñó a vosotros que estabais desnudos? ¿Y quién les enseñó a vosotros que esa ropa, esos delantales que traen ahora delante de mí, esa es la forma correcta? Más nosotros conocemos el pasaje que la tierra fue maldita por causa de aquello. Pero esos delantales que ellos cosieron no sirvieron. Esa apariencia que ellos tenían no sirvió. Porque si es el mundo, apariencia. Así es el orgullo muchas veces dentro del pueblo, apariencia. Pero como eran hijos de Dios, y Dios dio misericordia sobre ellos, dice en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, tuvieron que sacarse esa ropa. Tuvieron que botar esos vestidos y ponerse unos nuevos. Y después de haberlo tenido todo, el Señor dice que lo echó del huerto. Pero hasta ese punto, hermano, hasta ese punto, ellos no reconocieron. Dios le dijo al hombre, ¿y tú por qué comiste? No, es que la mujer que tú me diste. Y la mujer, Dios le dice a la mujer, y Eva, ¿por qué hiciste esto? Es que la serpiente me engañó. Y siempre la justificación. Pero aquí viene el cambio, aquí está entre medio, mire el proceso del Señor como es. Mire el proceso. Ahora están fuera del huerto del Edén. Y ahora, cuando viene Dios, o cuando están en la presencia de Dios, Adán y Eva, ya su forma de ser delante del Señor ya no es la misma. Ya no es con altivez, no es con soberbia. Sino, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, y aconteció Adán, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, mire lo que dice Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire el cambio, por voluntad de Jehová.
Y aquí vemos una Eva distinta, vemos una Eva cambiada. Y ahora ya no se está justificando delante de Dios, no tiene esa palabra orgullosa, altiva, sino que le está diciendo por voluntad, Señor. ¿Qué pasó entonces con esa Eva que le dijo, no, Señor, es que la serpiente? Aquí le dice, no, Señor, por tu voluntad. En el mismo libro de Génesis, en el mismo pasaje, en el 25, dice ella, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Y quién lo dijo ella? ¿Y quién lo dijo? Eva. Porque Dios me ha sustituido otro hijo. Qué grande es el amor del Señor. Qué bendito es el amor del Señor, hermano. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿Qué quiero tratar de explicar con esto, hermano? Que no es como la gente piensa, hermano. Cuando llegamos al Evangelio, Dios nos toma, nos transforma, nos cambia. Nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nos quebranta, hermano. Dice que hemos pasado como el oro en el crisol. Y somos quebrantados, hermano. Dice la Escritura que Jesús era varón experimentado en quebranto. Y somos quebrantados a través de la prueba, a través del dolor. Por eso se produce el cambio, hermano. Mi pregunta es, ¿cuántos en estos tiempos han sido quebrantados por Dios? Por eso, usted ve, mi hermana y mi hermano, en estos tiempos, en medio de la iglesia, ¿cómo está el pueblo del Señor? ¿Cuál de todos más orgulloso? ¿Cuál de todos más altivo? ¿Habrá quebranto de Dios ahí? ¿Habrán sido quebrantados? ¿Sabe lo que trae el quebranto? La comunión con el Señor. La intimidad con el Señor. ¿Saben? Muchas veces en la Escritura uno ve a José, hijo de Jacob. Dice la Escritura que llegó a ser segundo después de Faraón en Egipto. Pero hermano, a pesar de los dones que tenía José, a pesar de lo maravilloso y las revelaciones que él tenía, tenía que vivir un proceso. Tenía que ser quebrantado, hermano. Dios tenía que sacar todo esto. El orgullo, la altivez, el yo propio que decimos. Sacar. Dice la Escritura que el hombre que pone la mira en las cosas de este mundo, dice que el amor del Padre no está en él. ¿Cuántos de mis hermanos no tienen tiempo para leer sus Biblias? ¿Cuántos de mis hermanos no tienen tiempo para orar? ¿Cuántos de mis hermanos y hermanas no tienen tiempo para compartir? Hermanos, para darle amor a ese hermano, a esa hermana que está pasando una prueba, que está pasando una dificultad, hermano. A veces no es necesario la plata, a veces es necesario un abrazo, hermano, un beso. Sentir que tu hermano o tu hermana te dice, hermano, aunque yo estoy orando por ti, hermano. Pero ¿quién puede sentir, hermano, eso? Solamente aquel que ha sido quebrantado, hermano. Aquel a quien Dios ha transformado. Dice la Escritura que José pasó 13 años en la cárcel. Claro, la Escritura habla y dice que halló gracia. Y ahí interpretó los sueños en la cárcel. Pero estuvo preso 13 años, hermano. ¿Usted cree que no se acordaba de sus hermanos lo que le habían hecho? ¿Por qué él había llegado ahí? ¿Había odio, rencor en su corazón? Sin duda lo había. ¿Pero qué es lo que hizo Dios en esos años? ¿Qué hizo Dios en esos años? El Señor con él lo procesó. Se fue el odio en ese proceso, se fue el odio en ese proceso, se fue el rencor. ¿Y se fue para algo peor? No, fue para algo mayor. ¿Y cuál fue la mayor?
que después de haber interpretado aquellos sueños, Dios lo eleva, dice, casi a la altura de Faraón. Pero José ya no miraba con esa mirada, hermano. Muchos anhelan puestos, hermano. Muchos anhelan lugares de honra. Pero no están preparados sus corazones, hermano. Porque se colocan en esos puestos y se olvidan de donde Dios los sacó. La Escritura enseña, hermano, y dice que David, imagínense, cuando estaba en el trono, dice la Escritura que Dios traía el olor de la bajada, como queriendo decir, siervo mío, no te olvides de dónde yo te saqué. ¿Cuántos hoy en día se han olvidado de a dónde Dios los sacó? No valían nada, no eran nadie, hermano. Yo conozco a muchos y son orgullosos, altivos, ni siquiera saluden, hermano, y estaban botados, hermano, en las playas, llenos de piojos, hermano. No valían un peso, hermano, no valían un peso. Y Dios los sacó de la basura, hermano, de la basura, los tarros, dormían entre los tarros. Y de ahí los sacó el Señor y les dio casa, les dio negocio, esposa e hijo. Y ahora ni siquiera saluden, hermano. Y se han olvidado. Pero qué grande es el amor del Señor. ¿Quién somos nosotros para darle la espalda al Señor, pueblo? ¿Quién somos nosotros para darle la espalda a nuestro Señor? Pero muchas veces, hermano, Dios lo permite, porque aún no han sido procesados. Pero cuando viene el proceso, viene el dolor, y viene la prueba, muchas veces escuchamos, porque Dios ama a las almas, no quiere que se pierdan. Muchas veces en la iglesia escuchamos que el Señor dice, con dolor traeré los hijos, porque los hijos no quieren venir por voluntad propia, y llegan con dolor muchas veces, angustiados, afligidos. Llegan con dolor, angustiado, afligido a la casa del Señor. Muchas veces he escuchado, y me gozo en esto, hermano, porque los hermanos más fieles, hermano, aquellos que no se han olvidado de donde Dios los sacó, muchos llegaron muy mal, con cáncer, con problemas matrimoniales, hermanos con tremendos problemas, hermano. Hermanas, yo conozco hermanas que muchas hijas se suicidaron, hermano. Cosas grandes, difíciles. Pero Dios los levantó. Qué grande es el amor del Señor. Pero tuvo que haber un quebranto. ¿Para qué? Para cambiar esa forma de pensar. Pero ese quebranto es dolor. Jesús le dijo a sus discípulos, 2 discípulos le dijeron, Señor, queremos sentarnos al lado tuyo. Jesús le respondió, ese poder, esa decisión, le dijo el Señor, no está en mí, sino está en mi Padre, le dijo, en su sola potestad, le dijo. Pero le hizo una pregunta, le dijo, y ustedes, le dijo, ¿podrán beber de la copa que yo he de beber? Y podrán ser bautizados con el bautismo que yo he de recibir. ¿Y cuál fue la copa que vivió el Señor en el huerto de Getsemaní? ¿Qué dijo el Señor? El proceso. El Señor era humano. El Señor era humano. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no era porque la prueba, porque él había pecado, sino porque la prueba era grande. Y era por amor a cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Aún nuestro propio Dios, nuestro propio Jesucristo fue procesado. Muchas veces el Señor dijo, mi alma está turbada. Era humano también nuestro Señor. Mi alma está turbada, dijo Cristo. ¿Mas para qué he venido? Dijo el Señor. Si no es para esto, para que el mundo sea salvo. Bendito mi Señor Jesús. Hermano, ejemplo tenemos varios.
David, hermano, este varón, que llegó a ser rey de Israel, hermano. Me van a disculpar un poquito, hermano, estoy un poquito resfriado, pero Dios mediante, me dé la gracia. David, varón de Dios, rey de Israel, ¿cuánto sufrió? Lo perseguía su suegro. Saúl tenía una hija que se llamaba Milca, se había casado con ella, era su suegro. ¿Cuántas veces lo quiso matar? Y todos sabían que David iba a ser rey. El Señor se había manifestado a él, lo había dado a conocer públicamente, pero tuvo que huir, hermano, y sufrir y habitar en tierra extranjera y mendigar, hermano. ¿Cuántas veces fue expuesto a la muerte, David, antes de llegar donde tenía que llegar? Pero Dios, ¿qué hizo el Señor? Transformó, preparó, quebrantó. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y David escribió los salmos. ¿Y qué dicen los salmos? Bendito y alabado sea su nombre. ¿Sabe que muchas veces cuando medito esto, qué es lo que hace esto en un creyente? ¿Qué es lo que ha hecho esto en mi vida? El quebranto. Muchas veces como seres humanos queremos vengarnos, queremos actuar por nuestros propios medios. Pero como creyentes tenemos que dejarlo todo en las manos del Señor. Aunque no nos guste. El creyente deja todo en las manos del Señor. Las decisiones. Nosotros consultamos todo al Señor. A veces, hasta para comprar algo, le decimos, Señor, nos irá a alcanzar, nos irá a proveer. Porque ya no dependemos de nosotros, dependemos del Señor. Pero ¿qué nos llevó a ese razonamiento? ¿Qué nos llevó a esa manera de pensar? ¿Qué nos llevó de pensar como aquí los apóstoles? A querer, desear que llueva fuego del cielo y destruya a aquellos hombres, a aquellas mujeres, a dar la vida por ellos. El proceso. Ahora, ¿es importante ser procesado? Es importante ser procesado. Dios nos ayude, Dios nos dé la fuerza. Y en esto se diferencia, hermano. Y en esto quiero llegar. Y en esto se diferencia, hermano mío, hermana mía. Aquel que dice que es creyente, aquel que dice que es una salvada, aquel que dice que es una redimida. ¿Sabes qué? Hermano, hermana, si tú realmente eres una hija de Dios, o un hijo de Dios, y Dios te ha procesado, no debes guardar rencor en tu corazón. Porque tú como yo sabemos que de esa manera Dios no nos puede usar. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces me sorprende y digo, Señor, ¿por qué los pastores no enseñan esto? Muchos llegan a las iglesias, pero con una visión distorsionada. Pero el cristiano o la cristiana tiene que ser procesada. Yo creo que si realmente ellos hablaran y le dijeran a las personas lo que les va a pasar o lo que tienen que vivir, sin duda se quedarían sin alma. Jesús le dijo a sus discípulos. Mirá las aves del cielo, dijo, tienen nido. Y las zorras del campo guaridas.
O ser hijo del hombre no tiene don de recostar su cabeza. ¿Me quieren seguir? Oh, Señor. Qué dura esta palabra, de Dios. Pedro dijo que dura esta palabra. Sí. Pero ¿qué estaba haciendo ahí el Señor? Lo estaba poniendo a prueba. ¿Para quién? Para hacer de esos varones, de esos pescadores, hermano, de esos hombres sin entendimiento, de esos hombres sin educación, grandes hombres de Dios, apóstoles, hermano, hombres llenos de la gracia, hombres elocuentes, hermano. Porque la Escritura dice que Dios toma lo que no es para deshacer lo que es. Hermano, si Dios te está procesando en esta hora, si estás pasando una prueba, una dificultad, y Dios está tratando con tu vida, pídele luz al Señor. Pídele luz. Muchas veces nos quejamos, hermano, pero no entendemos el plan del Señor. Y el Señor nos ama. ¿A cuántos de su pueblo le ha dicho el Señor? Para grandes cosas yo los he llamado. Pero Dios no quiere en un púlpito un altivo, un soberbio, uno que no tenga amor por las almas, un asesino espiritual que hable, hermano, sin tomar en cuenta sus palabras, de un púlpito, hermano, y destruye un alma. Oh Señor, aunque sabemos que los que son salvos, hermano, pero muchas veces los creyentes, al empezar su caminar, no llegan a buena tierra y deambulan, hermano. Pasan años. Bendito y alabado sea su nombre. Hermanos amados, Dios nos bendiga. En los momentos más difíciles, hermano, de las pruebas, la dificultad, en el proceso, es cuando tú conoces al Señor. Es cuando tú crees a Dios. Y es cuando la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, hermano, hermana mía. Qué precioso es este evangelio, hermano, porque en medio de las pruebas, en medio del proceso, en medio de la dificultad, te hace a ti un hombre hermoso, una mujer hermosa. Pero Dios nos tiene que procesar. Dios te tiene que cambiar tu manera de pensar. ¿Cuánto hoy en día en los hogares, la suegra con la nuera no se llevan? Y muchas veces son cristianas. O el suegro y el yerno. Familia. Por el orgullo. Porque no hay un proceso entre medio. Dios nos bendiga. Dios tenga misericordia. Termino diciendo, hermano amado, bendito y alabado sea su nombre. Termino diciendo, hermano amado, leyendo algunos pequeños trozos de la Escritura de hombres que han sido procesados. Miren lo que dicen estos varones. Un hombre que ha sido procesado. Un hombre una mujer al cual Dios ha cambiado su mente y su corazón. Miren lo que dice. Miren cómo piensa. Miren dónde está su confianza. Dice, no temáis y estad firme y ved la salvación que hará Jehová con medio de vosotros. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Aquí vemos el pueblo de Israel atrapado, ¿cierto?, entre el mar y los egipcios detrás. En medio de la prueba clamaron a Moisés. Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, no clames a mí, ve y pasa con este pueblo, porque hoy mostraré mi salvación. Y cuando pasaron esa prueba, ese proceso, dice que se transformó en cántico,
y en alegría al cruzar el mar en seco. Bendito y alabado sea su nombre. Dice que Ana oró por cuanto se alegró en su salvación. Después del proceso, mire lo que ve: hombres y mujeres hermosas de Dios. La tierra proclama el día de su salvación. Esto está en Primera de Crónicas. Ana, Isaías 2:1 y Éxodo 14:13. Termino con el Salmo 3:8. Las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea. Que bendito y alabado sea su nombre. Dice la Escritura que somos como la luz de la aurora, que vamos de brillo y en brillo. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de los cielos y de la tierra, Señor amado, te doy gracias, Dios mío, por permitirme, Señor, meditar en tu palabra y en tu consejo, Señor. Padre, Señor, da luz a tu entendimiento, da entendimiento, Señor, alumbra a tu pueblo, Señor. Da luz, Señor, a tu pueblo, Señor, para que reciba la corrección, Señor. Porque tú eres Padre, y Padre bueno, Señor, que quieres lo mejor para tu pueblo, Señor. Padre Santo, muchos dicen en estos tiempos conocerte, mas no te conocen, Señor. Más bienaventurados aquellos que han entrado en intimidad contigo, Señor, porque a través del proceso se han humillado. Reyes, Señor, reyes se humillaron después de la enfermedad, después del proceso, Señor. Tu palabra dice que en el silencio de la noche ellos doblaron sus rodillas. Ellos, Señor, se humillaron delante de ti. Y tú dijiste: por cuanto he visto tu humillación, te alargaré los días de vida, dice Jehová. Oh Rey de la gloria, santo es tu nombre. Mira, siervo en esta hora, sierva amada, dice Jehová, que ha visto tu dolor y tu humillación. Aleluya. Dice Jehová, que te extiende los días de vida. Bendito y alabado sea tu nombre, porque te has humillado, porque has venido con humillación delante de mí, y he visto tu humillación. Y tú bien sabes mi palabra, dice que yo no desprecio un corazón humilde, concreto y humillado. Recibe mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.